En Roma, Italia, Alberto Chinchilla, usted que es comunicador especializado en asuntos del Vaticano, estamos en un cónclave que además coincide con la era de las redes sociales. Se trata de una decisión secreta, sin embargo, muy presionada por todo lo que ha dicho la prensa, por todo lo que dicen los medios de comunicación, por lo que se ha podido filtrar. ¿Usted cree que mañana esto pueda condicionar el humo blanco? ¿La decisión tiene que ser una decisión muy medida? Bueno, puede condicionar, yo creo que no puede condicionar, digo, el Colegio Cardenalicio está muy tranquilo en estos días y muy unido también, es verdad, ¿no? Digo, porque saben de la trascendencia de esta decisión. Entonces, por mucha comunicación, por mucha, como decía antes, una marea informativa, ¿no?, que estamos viviendo de todos los medios de comunicación del mundo y también hoy en día a través de las redes sociales, es verdad que ellos están tranquilos porque saben de la importancia, ¿no?, de la importancia de esta decisión. Es curioso ver estos días cómo las redes sociales también se han volcado con este evento, ¿no? De hecho, esta tarde mismo veíamos, pues aquí, ¿no?, los que trabajamos en comunicación, cómo pues es la primera vez que una fumata se transmite a través de las redes sociales, ¿no? Sería la primera fumata 2.0, podríamos decir. Pero esto no tiene que ver nada con el Colegio Cardenalicio, con la tranquilidad, la unión de los cardenales y la tranquilidad de ellos mismos para elegir al sucesor, ¿no? Digo, es completamente distante, no les afecta para nada, estoy completamente seguro. Ahora, señor Daniel Álvarez, en Miami, ¿y si mañana no hay humo blanco, esto qué significaría? ¿Que hay una división? No, la división es real y difiero con el invitado de Roma. Aquí hay una intranquilidad, porque la Iglesia, como decía Benedicto XVI en su última misa, está pasando por aguas turbulentas. Así que detrás de esta fachada de calma, dentro del corazón de esos cardenales hay una tormenta, porque la Iglesia está pasando por una crisis enorme como no ha vivido desde la época de la Reforma, en los 1500. Así que ellos saben que efectivamente, estoy de acuerdo que esta es una decisión sumamente importante, pero el próximo Papa, por ejemplo, si es un Papa reformista, que es lo que la Iglesia en este momento necesita, ese Papa puede pedirle la renuncia a los mismos cardenales que hoy, algunos de ellos por lo menos, que están votando por él en ese cónclave. Así que me parece a mí que la tranquilidad es apariencia. Dentro de ellos hay un estado tumultuoso, porque saben la trascendencia que esta decisión va a tener, que puede decidir el futuro de esta iglesia y si la iglesia va a poder superar los escándalos y las crisis en que ha vivido, en la que ha estado enfrascada en los últimos 20, 30 años. Señor Luis Daniel Londoño, ¿coincide usted con esta posición? En parte coincido con esa posición. Ciertamente la iglesia está pasando por una crisis muy fuerte y al cónclave le toca hacer un discernimiento realmente muy profundo para poder responder a esta crisis. Pero yo diría una cosa, yo agregaría una cosa nueva, es que casi que no va a depender de la elección del Papa al superar la crisis. ¿Por qué? Porque la Iglesia pide a gritos un concilio, como se hizo el Concilio Vaticano II, que fue un abrir las puertas de la Iglesia al mundo. Hoy el nuevo Papa, sea quien fuere, tiene el gran reto de convocar a un concilio que sería el que comenzaría a dar respuesta, a estudiar mejor y a dar respuesta a las situaciones de crisis que hay en la Iglesia, que no es solamente los casos de pederastia, que es la división interna como tal, inclusive en materia de doctrina. Es increíble que haya obispos y sacerdotes, por ejemplo, que se nieguen a dar la comunión a parejas de unión libre, mientras que hay otros que sí lo hacen. Entonces, ¿en qué estamos? La Iglesia pide urgente un concilio, que sería el que realmente estudiaría la situación a fondo de lo que actualmente ocurre. Por eso centro mi atención en otro punto. Sí. ¿Qué se dice en Roma, señor Alberto Chinchilla? ¿Cuáles son las esperanzas de este nuevo Papa? ¿Cuáles son los retos que tendría en la Iglesia Católica y lo que en el Vaticano esperan del sucesor de Benedicto XVI? Bueno, sobre todo esperamos que sea un sucesor pues parecido a Benedicto XVI, porque es verdad que yo mismo podría decir personalmente, en los últimos años la Iglesia Católica veo que ha sido la más transparente, ¿no? Digo, durante estos años la transparencia y la cercanía que ha aportado Benedicto XVI al pueblo, no sé si pues, años atrás
se había transmitido de la misma forma. Por lo cual me gustaría que uno de los retos del próximo Papa, el sucesor de Benedicto XVI, fuera, ante todos nosotros, ¿no?, las personas que trabajamos en comunicación, que llevase a cabo una comunicación sin miedo, una comunicación con valentía y una comunicación con rigor. Esto en cuanto a la comunicación. También en cuanto al tema de los abusos sexuales, ¿no?, que antes los compañeros estaban comentándolos, pues bueno, pues son temas que tienen que esclarecer y que tienen que salir a la luz, como están saliendo en los últimos años, y que hay que luchar para erradicar estos temas de abusos sexuales o estos casos que se están viviendo, por desgracia, dentro de la Iglesia Católica, pero que también se está luchando para erradicarlos. Y también creo que el próximo Papa tiene que pensar en el continente de América, porque casi la mitad de los católicos en el mundo son de América Latina, por lo cual tenemos que pensar también en ese pueblo, ¿no?, en ese pueblo que está pues luchando cada día en seguir la doctrina de la fe. Y creo que es uno de los principales retos del próximo pontificado, ¿no?, de aquella persona, de aquel cardenal que lleva a cabo este nuevo pontificado. Sí. Tiene que luchar por ello, pero también tiene que luchar por la vida. Señor Chinchilla, usted dice un papa parecido a Joseph Ratzinger, pero ¿no se necesita en tiempos de crisis un cambio? ¿No debería ser más bien un papa transformador y no uno conservador? Bueno, yo me refería en cuanto a comunicación, que es por donde he comenzado, ¿no?, el primer punto. Es verdad que a lo mejor en otros puntos pues tendría que ser menos reservado, como en un principio se ha calificado, los primeros años de pontificado se ha calificado a Benedicto XVI, ¿no?, como una persona muy reservada y pues con poco carisma, ¿no?, al principio del pontificado. Nada que ver con los últimos años. De hecho, la renuncia que ha tomado, esa decisión, ha penetrado en el corazón de muchas personas, no solo católicos, personas ateas, agnósticos, que para nada tenían la imagen de Benedicto XVI como una persona pues con este carisma, ¿no?, que ha presentado en los últimos años. Por lo cual tenemos que también comparar los primeros años del pontificado de Benedicto XVI y los últimos, cómo ha cambiado, y también con el viaje también a América Latina, el viaje que hizo el año pasado a México y Cuba, pues cómo penetró en el corazón y en el alma de muchas personas que hasta entonces pues tampoco habían tenido interés por la Iglesia. O sea, no solo se acercó a los católicos, también se acercó a personas que por aquel entonces pues no tenían ningún tipo de relación con la Iglesia Católica. Alberto Chinchilla, sabemos que ya va a amanecer en pocas horas en Roma. Usted ha tenido una ardua jornada, imaginamos la que va a tener mañana también en esta cobertura del cónclave. Queremos agradecerle mucho el tiempo que nos ha dedicado aquí en el programa La Noche desde Ciudad del Vaticano. Al revés, les agradezco mucho a ustedes la invitación y un saludo muy fuerte. Muy amable. ¿Cuál cree usted que será el principal reto que tendrá que enfrentar el nuevo Papa para fortalecer la unidad de la Iglesia Católica? Es la pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes en el programa La Noche. Respóndanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer lo que dicen a esta hora algunos televidentes. Víctor Urbano nos dice en cuanto al reto, la pederastia, porque es un escándalo que sucede a nivel mundial y el Papa debe ponerle freno de mano. Otro tuitero, Juan J, dice, en cuanto a la Iglesia, que sea conservadora en cuanto a la moral, pero en otros temas debe abrirse un poco, aceptación de los homosexuales, por ejemplo. Otro de los televidentes, Liliana Sinisterra, dice, derribar la mala imagen en casos de pederastia, ir a la vanguardia, no estamos en Roma siglo XVI. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche. Ya continuamos debatiendo la noticia más importante en el mundo esta semana, la elección del sucesor de Benedicto XVI.